ver, listo, bueno. Pues hola a todos nuestros amigos del Scooby Canal. El día de hoy tenemos una visita muy especial. Tenemos la presencia de una gran amiga, la doctora Sandra Carolina Herrera Ortiz. Ella es médico psiquiatra, ¿es correcto, doctora? Así es. Médico psiquiatra, y vamos a platicar de un tema muy interesante, como siempre, que yo en lo personal lo asocio más bien a los jóvenes, a los adolescentes, pero usted me estaba comentando que también hay que tener especial cuidado en los adultos. Pero antes de abordar el tema, doctora, ¿qué le gustaría compartirnos sobre su semblanza, no sé, laboral, académica? Porque bueno, pues usted es una persona de mucha experiencia. Bueno, pues no tanta, porque soy muy joven. No, pero no, yo soy médico egresado de aquí, de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Soy psiquiatra, orgullosamente del Centro Médico Nacional Siglo XXI, avalado por la UNAM. Muy bien. Y bueno, soy psiquiatra infantil y de la adolescencia, avalado también por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Hospital de Especialidades Pediátricas del Centro Médico Nacional, también siglo XXI. Wow. Y bueno, por ahí tengo pues algunos diplomados en medicina del sueño, que me gusta bastante. Y ¿Medicina del sueño? Así es, constantemente pues formándonos en todo lo que va aconteciendo. Y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno que me genera un gran interés, que me gusta mucho estudiar, leer y tratar, y con el que, bueno, pues me he encontrado una gran incremento en la presencia de los pacientes con este diagnóstico, y también me he formado constantemente en el tema por medio de varias asociaciones que se dedican al tratamiento de ello. ¡Wow! Hombre, pues para que vean, queridos Scooby amigos, Scooby fans, una invitada de mucho peso, un invitado ahora sí que de honor. Por ahí el productor Luis César me dijo: ponte el traje aunque no te quede la corbata, ¿verdad? Porque pues por lo pachoncito, pues como que batallo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, doctora. El tema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el adulto. Podemos comenzar definiendo qué es en sus abreviaturas es TAH. No, TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Efectivamente, como usted lo mencionó, era un trastorno que previamente se consideraba solo de la infancia y de la adolescencia. Sin embargo, en las nuevas clasificaciones se menciona ya el trastorno por déficit de atención e hiperactividad a lo largo de la vida, porque es un trastorno que no se quita, es un trastorno del neurodesarrollo, que se controla, que se modifican los síntomas, que se disminuyen en algunos casos hasta verse casi como si hubiesen desaparecido, pero se presentan a lo largo de toda la vida. Es importante que los síntomas inicien antes de los 12 años de edad, y tiene una prevalencia elevada de hasta el 8% de la población pediátrica, y se ha encontrado entre el 3 y el 5% en la población adulta. Ojo, no porque se quite, sino porque los síntomas se atenúan, uno, o dos, porque llegan también al psiquiatra ya con otras patologías, o nunca llegan, bro. Ok. A ver, entonces, para ir yo hilvanando todo esto, doctora, entonces, ¿es un daño neurológico? Pues no sé si yo lo definiría como daño. Es un trastorno del neurodesarrollo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es un trastorno? A que no hay un tumor que podamos ver, a que no hay una malformación arteriovenosa, a que no hay algo estructuralmente que nosotros pudiéramos asociar. Es una alteración funcional, es decir, a través de los neurotransmisores y del procesamiento de varias acciones, sobre todo en las funciones ejecutivas, como la planeación, la organización del tiempo, la estructura,
lectura, el control de los impulsos, todas las funciones ejecutivas, ¿no? Y bueno, este trastorno se caracteriza por déficit de atención, que es, por ejemplo, las personas que fácilmente se distraen, que incluso su mismo pensamiento los distrae, que constantemente extravían cosas, que a veces son tan estructurados para no extraviar las cosas, o se ponen de mal humor cuando les cambian las cosas del lugar porque luego no las van a encontrar, olvidan citas o llegan tarde a las citas porque no estructuran bien el tiempo, su reloj interno no funciona muy bien, es decir, no se dan cuenta que el tiempo que pasó, y bueno, les mandan o les dicen, oye, me traes tales cosas y llegan con otras, ¿no? Entonces tienen varios errores de distracción. No tiene que ver con la inteligencia, finalmente no. Tiene que ver con la atención. Sin embargo, también es más difícil aprender cuando no logramos atender adecuadamente, porque al final de cuentas se aprende en la concentración, y la concentración se da por una atención sostenida. Ese es uno de los apartados. El otro de los apartados es la hiperactividad, que ese sí se da más en la infancia, que es como estos niños que se están mueve y mueve, que se levantan, que se sientan, que van al baño constantemente en el salón de clases, no porque tengan ganas de ir al baño, sino por salirse. Pero en la población adulta ya esto no se ve tanto, la hiperactividad es más bien subjetiva, y a veces hay como esta necesidad de movimiento, pero esta es interna, ¿no? Porque ya en una oficina pues no estás caminando todo el tiempo. Y finalmente también el área de la impulsividad, sí, son personas que les cuesta trabajo contener el impulso, que actúan a veces sin pensar, ¿no? Y entonces, pues de pronto también eso nos puede traer situaciones de riesgo. Cabrón, lindo madre, voy a salir bien raspado este capítulo, mano. Pero bueno, a ver, doctora, una pregunta, porque bueno, tenemos a algunas suscriptoras mamás, ¿verdad? Mamás jóvenes. Yo recuerdo que mi hermano menor tendría unos 6 años, y en las noches, en las madrugadas, se levantaba y jugaba a oscuras con sus carritos. ¿Sí? ¿Eso pudiera ser algún indicador tal vez de una cuestión motora? Pues ahí habría que ver el contexto, sus hábitos de sueño, los hábitos de sueño que tenía, la rutina y todo eso, antes de podérselo acuñar a algo, porque claro, pues de primera intención sería una alteración del sueño, no tanto de eso, una alteración del pero sueño. Pues habría que ver el contexto como tal. Habrá que ver eso. Qué bueno que lo comenta, porque bueno, en el argot social, ¿verdad? La gente a menudo, sin ser unos especialistas, unos profesionales del área de la salud mental como usted, a veces la gente tiende a irse etiquetando, ¿sí? Y de buenas a primeras dicen, es que yo tengo depresión, es que yo tengo el TDAH, y no lo saben. Entonces la sugerencia siempre es, acudan con un especialista, acudan con una persona profesional. Claro, creo que el ejemplo más claro es esto de, ay, es que soy bipolar. Ay, eso se puso de moda, ¿cómo maman con eso? Y la realidad es que el trastorno bipolar no se lo deseamos. Un trastorno que tiene criterios muy específicos, no es fácil de diagnosticar, y no es este cambio rápido del estado de ánimo ni nada, eso más bien sería una situación de inestabilidad emocional. Entonces sí, no utilicemos los nombres de la patología como un adjetivo. Claro, y menos si va a ser un adjetivo calificativo en un sentido pues peyorativo quizá. Claro que es peyorativo, ¿no? En mi experiencia dando clases, a menudo los muchachitos, no sé, de segundo semestre, tercer semestre, cuarto, ya entre ellos ya se etiquetaron, doctor. Y se la creen y estudian el trastorno para amoldarse y ser del trastorno. Así es. Entonces, se les coloca la etiqueta y entonces es muy difícil para ellos mismos quitársela. Muchas veces veo tanto niños como adultos que siempre dicen, es que seguro fue fulanito, seguro ya se le olvidó, seguro no sé qué. Entonces no se esfuerzan por cambiar eso, porque al final
ya están etiquetados. Claro. O a veces, pues es que yo ni lo hice, pero siempre dicen que fui yo, entonces ya ni siquiera hacen un esfuerzo pues sí, ¿verdad? Por cambiar. O se ponen la etiqueta y dicen, es que así soy. También, ¿no? O pues va generando efectos también a lo largo de la vida. Comentaba usted, doctora, la importancia de hacer un diagnóstico adecuado antes de los 8 años. La importancia de esto, ¿en qué radica? ¿En empezarlo a tratar? Los síntomas deben iniciar antes de los 12. 12. De los 12 años, para poder considerar que esto es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, entre más oportunamente se trate este trastorno, también normaliza los riesgos. ¿Por qué? Porque las personas que viven con trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen mayor riesgo de tener accidentes, porque siempre andan distraídos, tienen mayor riesgo de deserción escolar, porque esta misma distracción en muchas ocasiones genera que pues no cumplan con la temporalidad de la entrega de proyectos, o que no atiendan en la clase, o todo esto. También tienen mayor riesgo de divorcio. ¿Por qué? Pues porque son distraídos, son inatentos, son desorganizados, y tienen una particularidad que son tienen este efecto de búsqueda de la novedad. Siempre están buscando cosas novedosas. ¿Son novedosos? Sí, incluido las parejas. ¡Órale! Pues bueno, también es importante. Oiga, por qué otro lado, interesante. tienen un elevado riesgo de consumo de sustancias. Es una de las comorbilidades más importantes. En los niños, un elevado riesgo de trastorno oposicionista desafiante, que después se puede convertir en un trastorno disocial, ¿sí? Y bueno, pues también más riesgo de embarazos a temprana edad, porque también los impulsos pues no los controlan. También mayor riesgo de algunas otras enfermedades también en el área física, ¿no? Porque pues cuidan menos sus hábitos, cuidan menos todo lo demás. Y un TDAH no tratado o tratado inadecuadamente tiene una expectativa de vida de 10 años menos que el resto de la población. Entonces sí tiene muchas implicaciones. Contrario a lo que muchas personas piensan, la base del tratamiento es farmacológica. Sin embargo, si solo le dan el fármaco y no tienen entrenamiento cognitivo-conductual, herramientas de organización y de control externo, agendas, relojes, planeadores, alarmas. Yo tengo agenda, Si no tienen todo esto, pues el medicamento también poco va a hacer. Igual, si tienen todo lo demás, pero no tienen el medicamento, también se va a lograr poco. ¿Por qué? Pues porque el cerebro no tiene las herramientas para responder adecuadamente. Muy bien. El entrenamiento cognitivo-conductual, doctor, al que se refiere, ¿me puede dar tal vez un par de ejemplos de qué tipo de actividades se les sugiere, se les encarga? Básicamente es con un terapeuta cognitivo-conductual. Okay. Y ellos van pautando de acuerdo a el tipo de paciente, ¿no? Se manejan sobre todo la adquisición de rutinas, de horarios, pues bueno, ya que no se tiene un reloj interno, poder tener este control externo del tiempo. Se manejan también, pues bueno, algunas herramientas como para el manejo de la ansiedad o el control de los impulsos, cómo estructurar, por ejemplo, los gastos, las actividades, el manejo de la agenda. Y en el caso de los papás, que no sé que no es el tema del momento, pero sí en el caso de los papás, pues bueno, el manejo del tablero de responsabilidades, la economía de fichas y puntos, el organigrama, el cronograma, todo lo que tiene que ver con la organización de los pequeños, que lo tiene que brindar el padre o la madre o
y en la mejor de los casos ambos, ¿no? Ambos estar ahí al pendiente, exacto, ¿verdad? a esto es a lo que me refiero, una terapia cognitivo-conductual que los organice y los estructure. Se cree, o más bien, algunas personas creen que a estas personas hay que llenarlos de actividades, ¿no? Que haga esto y lo Pero otro eso es para un que tabú, se ¿no? canse. Eso es un mito. Un mito. ¿Por qué? Porque lo único que pasa es, en el caso de los niños, no es que los niños con TDA no se cansen, los niños con TDA se cansan igual que todos los demás. Sin embargo, un niño hiperactivo, impulsivo y cansado es un niño que no se va a poder dormir, que está irritable. Claro. Igual un adulto se va a llenar de actividades, va a estar siempre con una desorganización importante, con muchas cosas pendientes y entonces va a estar irritable, también va a tener dificultades para cumplir las metas porque se compromete a muchas cosas. Entonces por ello es importante que haya un buen manejo y no llenarse de actividades no es lo más adecuado ni en los niños ni en los adultos. Ok, entonces no llenarse de actividades por el mito de que al llenarlos de actividades que se van a curar o se van a controlar. ¿O qué? Para que se cansen, ¿no? Ay, no mames. No, ese es un mito, no lo hagan por favor, las actividades normales. Un niño no tiene que tener, bueno, por lo menos en los primeros años de la infancia, digamos, los primeros 3 años escolares, entre 6 y 9 años, no tendría por qué tener más de 2 actividades extracurriculares. Hay niños que van al fútbol, al piano, al violín, a Kumona, no. Cabalita, No es madre adecuado, mía. sí, a menos que por algo el niño de verdad lo demande, pero sí no es lo más adecuado, igual de grandes tampoco, ¿no? Conforme el niño lo vaya permitiendo, sí, pero es que la mayoría de los casos son los papás los que lo ponen en un montón de actividades, y ahí es donde ya no favorece. Entonces es muy, muy importante que no se llenen de actividades, las actividades normales, una buena rutina, paciencia y conocer la patología. Si la conoces, la puedes manejar mejor y puedes darte cuenta de lo que está fallando. Hay una página de internet que a mí me gusta, que se llama cerebrofeliz.org, pertenece a la página a Fundación Hodge. La fundadora de esta fundación lamentablemente falleció en meses pasados, la doctora Marilena Frade. Ella es, aparte de que fue una estudiosa en esta materia, ella llegó a este tema porque su hijo tiene un TDAH de difícil control. Entonces esto la llevó y generó esta fundación que la verdad nos brinda capacitaciones muy importantes con ponentes siempre de talla internacional, pero lo interesante es que ahí publican siempre talleres para padres, talleres para portadores, libros que nos pueden ayudar, libros para manejo en el aula, libros feliz.org. Punto para decirle a Vic César que lo ponga. .org. Sí, o bien Fundación Hodge, que es Fundación HOPCH. Sí, ahí pueden encontrar mucha información. Hay un libro que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿O es el TDAH? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿O es el TDAH? ¿O es el adulto? El TDAH. Y habla acerca de cómo es tener una relación con alguien con TDAH o cómo es para alguien con TDAH tener una relación de pareja. Ha de estar interesante. Está bueno, porque te contextualiza, ¿no? Y te hace ver cómo muchas cosas son síntomas. A ver, doctora, ok. Ya hablamos de un poco de cuidados, de lo del menor, de lo del adolescente, etcétera, etcétera. Supongamos que yo tengo un TDAH no diagnosticado. Un buen día acudo a su consultorio y usted me realiza mi historial médico, clínico, todo, ¿verdad? Y me dice, Miguelito, tienes esto y esto y esto. ¿Cuál sería el tratamiento para un adulto? Considerando que, bueno, pues ya han pasado un montón de años sin tener yo la atención sobre este
Pues bueno, los tratamientos son individualizados. Regularmente cuando los adultos llegan y se diagnostica, es un diagnóstico de primera vez, regularmente van porque ya tienen alguna sintomatología de otro trastorno. Los adultos regularmente llegan con otra sintomatología. Entonces, como en todas las áreas de la salud, se trata por prioridades. ¿Qué quiere decir? Primero la patología que esté dando más problema. Como seguro llegaron por síntomas de otra cosa, entonces hay que tratar primero lo que da más problemas. En este caso, si llegaron por depresión, pues por depresión; si llegaron por ansiedad, pues por ansiedad; si llegaron por consumo de sustancias, hay que tratar los síntomas agudos de la intoxicación o de la abstinencia, y sí iniciar tratamiento con el TDA, porque si no, no vamos a avanzar. Y en el caso de los que no tengan consumo de sustancias, pues se puede tratar por lo que llegaron, mejorar el cuadro y entonces ver la posibilidad de iniciar un estimulante o un fármaco no estimulante para el manejo de los síntomas y, por supuesto, psicoterapia cognitivo-conductual. En este caso, si es para el TDA, es la cognitivo-conductual la que está indicada. Para todo lo demás pueden ser otro tipo de terapias, pero para aprender el manejo con el TDA sí tiene que ser cognitivo-conductual. Supongo que es porque hacen énfasis en la creación de rutinas, hábitos, enseñarme a controlar el tiempo. En las funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas. Oiga, muy bien. Y entonces aparecen pues con una comorbilidad, se atiende la que está causando mayor problema, mayor desgaste, y ya después ahí se desempareja. Claro. Oiga, qué bien, qué interesante. Muy bien, doctora. La población adulta, estábamos hablando de los accidentes. La población adulta con este trastorno, entonces, es más propensa a tener accidentes precisamente por esa falta de, vamos a llamarle, de atención. Ajá. Y de concentración que usted me decía. De atención. De atención. Es nada más de atención. La concentración es para aprender, dijimos. Pues la concentración es la atención sostenida, pero sí se da más en ámbitos de aprendizaje o esto, ¿no? Voy en el coche y si voy pensando en otra cosa y así, o voy distraído, pues entonces no veo el carro de al lado que pues se puso y me emparejo y le pego, ¿no? Y le pego, claro que sí. Al respecto de que también tienen por ahí una probable deficiencia en el control de los impulsos, ¿son violentos atendiendo a ese tipo de impulsos específicamente? No necesariamente. Pueden serlo o no, pero no necesariamente. Ok. Entonces no necesariamente son de mal o de difícil manejo, pues vamos. No necesariamente. Pueden sí serlo, pero no es una norma. Por ejemplo, un impulso también puede ser el impulso por comer. Por comer, por beber, comprar, por salir, por echarse compromisos, por actividades muy riesgosas. Me voy a meter en paracaídas y ahora de un parachute y ahora del bungee y ahora de esto. Y las otras cuestiones de los impulsos que usted me decía en cuanto a la novedad. Sí, son novedosos. Son muy novedosos. Si encuentran, por ejemplo, una actividad o una persona o algo que en su momento los llene, no sé, ¿cuánto tiempo pasa antes de que esa actividad ya les aburra? No, es que sí hay gustos genuinos y sí hay quien se interesa genuinamente en algo, no necesariamente le tiene que aburrir en algún punto, okay. Pero puede ser que de pronto esté muy enamorado de su pareja y se le haga fácil tener una aventura, por ejemplo, y como no piensan bien las cosas, entonces a lo mejor no usan protección y lo cachan, o tiene una enfermedad o un embarazo no deseado o cosas así, pero no quiere decir que no puedan llevar una vida
estable ni mucho menos, simplemente tienen mayor riesgo. No todos son hiperactivos ni todos son inatentos, hay quienes son de predominio hiperactivo o de predominio inatento o de predominio mixto. Las mujeres tienen más inatención, menos hiperactividad y los hombres al revés. Más hiperactividad y menos atención. Exacto, hay una combinación enorme de posibilidades de presentación. Algunas personas luego, sobre todo en el consultorio, dicen, no tiene eso, porque no anda todo el día de arriba para abajo. No tiene eso. No, es que hay una combinación. Pero los familiares, ¿verdad? Enorme. Sí, o el mismo paciente. Ah, sí. Enorme de o sea, se revelan. Pues sí, les cuesta a veces trabajo hacer el diagnóstico, pero es que tiene muchas presentaciones. Pero muchas personas con este trastorno también desarrollan otras capacidades alternas o mecanismos de adaptación. A ver, me interesa eso. Para poder abastecer toda la necesidad cognitiva, porque tienen buena inteligencia. Y entonces a veces se dan cuenta ya cuando tienen se sobrepasa la demanda y es cuando empiezan a disfuncionar un poco, pero sí, pues tienen herramientas de compensación, ¿no? Desarrollan inteligencia, tal vez creatividad. No desarrollan, la inteligencia viene topada genéticamente. Nosotros tenemos un rango de inteligencia al que podemos aspirar. Si me estimulan, alcanzo el más alto, si no me estimulan el más bajo, pero esto está topado genéticamente. Sin embargo, como no necesariamente está ligado con la inteligencia, hay personas con TDAH con inteligencia superior a promedio, normal o igual a promedio y menor a promedio, ¿no? Entonces hay de todo, pero sí, pues sí desarrollan algunos mecanismos ahí, sobre todo las personas con coeficiente intelectual normal alto y alto. ¿Qué tan creativos son? Hay quienes son muy creativos, hay quienes no, normal. Sin embargo, sí tienen buenas capacidades de liderazgo, tienen buena capacidad para relacionarse con otras personas, pueden ser muy amigables, pueden ser muy empáticos, muy simpáticos. Son, por ejemplo, las chicas o los chicos que tienen muchos amigos y luego a todos les dicen, sí, al ratito te veo. Exacto. Y cuando ya están en un lugar dicen, caray, había quedado de verme con fulanita o con fulanito. 3 o 4 eventos el mismo día y a la misma hora. Pues sí, o muy pegados uno del otro, y como el reloj interno no funciona muy bien, pues luego nos cuesta trabajo organizar. Reloj interno, ¿a qué se refiere usted con el reloj interno? Ya lo han mencionado. Las personas dicen, en media hora estoy listo, y tu cerebro tiene una noción de tiempo y más o menos logra identificar cuándo han pasado 30 minutos, y en el caso de ellos no. Dicen, y ya nos vamos, pero me dijiste que en media hora, ya pasaron 40 minutos. ¿A poco? A esto me refiero. O sea, lo saben sin observar el reloj. Tienen noción del tiempo la mayoría de las personas. Las personas con TDAH no tienen esta noción del tiempo tan clara, o sea, fácilmente se pasan de tiempo. Dicen, voy a las 4 y llegan a las 6. Sí, porque no. ¿Y para ellos son las 4 de la tarde o sí tienen conciencia de...? No, es que no son buenos para medir el tiempo, tienen que trabajar con alarmas, con controles externos, o sea, no. Claro que se dan cuenta que son las 6, pero finalmente se salieron de control todas las tareas y entonces no alcanzaron a hacerlas todas y se van recorriendo. Ok, una última pregunta. Me está acordando de unas amigas... No voy a decir nombres, no raspar muebles. Si yo le digo a usted, anda, es que a mí nunca me encargues nada o no me pidas nada porque soy muy distraída y siempre se me olvidan las cosas, ¿es una forma de manipulación en cuanto al tipo de relación que se quiere establecer o si tienen conciencia para poder decir, es que soy distraída y se me olvidan las cosas? Yo haría otra pregunta aquí. ¿Esto es un tipo de proyección? Por decir esto ¿es un tipo de manipulación? ¿No? Pues ¿por qué el ser distraído tendría que ser una manipulación? Realmente hay gente que sí lo puede hacer por la comodidad de decir, no, yo soy muy distraído. Y así como que se quita la barra, me zafo. Pero no, pues la mayoría de las personas sí se dan cuenta que son distraídos. En primera, porque pues, se dan cuenta que
las llaves, cuando lo van a usar. Sí, la agenda, compran agendas pero luego no las pierden 4 o 5 pues yo tengo guión. O sea, sí se dan cuenta que pierden las cosas. Okay. Y aparte, pues la gente se encarga siempre de decirles, oye, pierdes todo, ay, eres bien distraído, ¿no? Entonces sí. Y en decirles de la gente, no se van encasillando más ellos, no se van Puede etiquetando. ser, también depende del manejo, también depende de la persona, también depende de la resiliencia, de los mecanismos de afrontamiento de cada persona. Como recibo lo que me dicen, ¿no? Dicen, el 80% de lo que pauta tu vida no es lo que te pasa, sino es cómo lo percibes. Cómo lo procesamos, ¿verdad? Y todo eso. Sí, porque tengo una amiga que me mandaba mensajes por el WhatsApp. Ay, hoy 3 personas me han dicho que soy muy distraída, seré distraída. Y pues, yo le contestaba, ahora, pues, no sé, digamos. más conciencia que otras personas. También depende del tipo de tareas que realicen, de la demanda y nuevamente del tipo de inteligencia y de las herramientas que vayan lo que sería el insight. Pensar. Sí, hay quien tiene mayor insight o menor insight, pero también tiene que ver con las herramientas compensatorias. Perfecto. ¿Tipos de inteligencia? ¿Cuántos hay? Ahorita que los menciono. En el TDA pueden tener los mismos tipos de inteligencia que la población en general, es que no es un trastorno de inteligencia. ¿Pero cuáles son? Bueno, por ejemplo, hay quien tiene inteligencia kinética, por ejemplo, que aprenden a través de las situaciones físicas, musicales, kinestésicas, social, como por ejemplo, cuando yo tenía intrapersonal, mi tallercito de carpintería, porque hacía todo con las manos, las herramientas. Pues sí, pero hay ya pruebas psicométricas para ver el tipo de inteligencia de cada persona, ¿no? Wow. En eso yo no soy experta en el tema, más bien esos son los neuropsicólogos los que ven ese tipo, pero sí es importante descubrir cómo aprende cada persona. Cada uno de nosotros tenemos vías de aprendizaje pues distintas, ¿no? Hay quien es visual, hay quien es auditivo, hay quien es kinestésico. Los famosos canales de acceso, ¿verdad? Exacto. Ok, no, oiga. Bueno, pues, doctora, yo sé que usted anda siempre muy ocupada, ¿eh? Y no tiene nada que ver con el tema. Sí, le agradezco muchísimo de veras que ya por fin tuve yo el honor, el placer de entrevistarla. Ya teníamos semanas posponiendo esto, ¿verdad? Sí, pues no, le agradezco mucho la invitación. Y pues cualquier cosa ya sabes, estamos a la orden y esperamos vernos nuevamente para hacer alguna otra sesión. Scooby Canal. Hasta la próxima.